Ya. Entonces, el último resultado, entre comillas, interesante que nosotros comentamos fue el de que las funciones biyectivas eran invertibles, pero yo no les comenté lo que era que fueran invertibles. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que vamos a ver ahora. Inversa de una función. Y acá entre paréntesis vamos a colocar con respecto a la composición. Porque si no, podríamos tener inversa respecto a la suma, al producto, etc. ¿Sí? Por cada operación que haya, podría existir una posible inversa. En primer lugar, recordarles la función identidad, x igual x, identidad con respecto a la composición. ¿Y qué es lo que nosotros queremos de una inversa? Nosotros queremos una función, buscamos una función g tal que f compuesta con g sea igual a la identidad. O si las componemos al revés, también ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué tendría que cumplir f para que exista esta g? Que debe cumplir f para que exista g. La respuesta es que f debe ser biyectiva. Si f es biyectiva, va a existir una función inversa que yo la puedo componer para obtener la identidad. Normalmente, como notación, a esa función g se le denota f a la menos 1 de x. Y acá hay que tener cuidado porque eso es distinto a 1 partido por f. ¿Ya? No se vayan a confundir. Ese sería el inverso con respecto al producto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno calcula la inversa de una función? Normalmente lo que hace es, si uno tiene una función y en función de x, uno lo que hace es hacer lo contrario. X en función de y. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio. Ya, por ejemplo. Tomemos f, que va de r distinto de 2 a r distinto de 1, que toma un x y lo lleva en x más 1 partido de x menos 2. Tarea
ver que es biyectiva. Y si es biyectiva, entonces lo que nosotros podemos hacer es tratar de invertirla. Nosotros escribimos y igual x más 1 partido de x menos 2. Eso es lo mismo que xy menos 2y igual x más 1. Eso es lo mismo que x factor de y menos 1 igual 2y más 1. Y eso es lo mismo que x igual 2y más 1 partido de y menos 1. Llegado a este punto, ustedes lo que hacen es cambiar las variables, cambiar las letras, y decir que f a la menos 1 de x es 2x más 1 partido por x menos 1. ¿Y qué debería ocurrir ahora si yo compongo f a la menos 1 con f? ¿Cuánto me tiene que dar? Que sean iguales. No, no tiene ningún sentido que sean iguales. Lo acabamos de ver, Keila. ¿Qué pasa si yo compongo una función con su inversa? ¿Qué pasaba si yo sumaba un número con su inverso? ¿Cuánto me daba? 0. 0. 0. ¿Qué es el 0 para la suma? El neutro. El neutro. ¿Qué pasa si yo multiplico un número con su inverso? Da 1. ¿Y qué es 1 para el producto? El neutro. El neutro. El neutro. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo compongo una función con su inversa? ¿Qué obtengo? Lo vimos recién, hace como 5 minutos. ¿Cómo se llama el neutro para la composición? Función identidad. Función identidad. ¿Y cuál es la función identidad? ¿Cuál es la función identidad? Si bien está súper bien tu respuesta, Nicolás, necesito que me digas específicamente cuál es. Porque la comenté, la dije y la escribí. ¿Cuál es la función identidad? La con pendiente 1 pasa por el 0, 0. Muy bien, la función x. Está ahí arriba. Ahí la escribimos. No sé por qué quedó.
No sé por qué quedó así, pero me agrada. Entonces, si yo compongo una función con su inversa, obtengo la identidad. ¿En qué caso existía la inversa? Que la función sea biyectiva. Cuando la función es biyectiva. Ya. Geométricamente, lo siento, geométricamente, la función inversa es un reflejo con respecto a la identidad. Yo tengo esto, que es y igual a x, la función identidad, y tengo, por ejemplo, la función x cuadrado, pero solamente en los reales positivos. Si yo reflejo la función roja con respecto a la línea punteada, lo que voy a obtener es esto, que es precisamente la función raíz cuadrada de x. Y ahí no sé por qué no le escribí el x cuadrado. ¿Ya? Si nosotros lo hacemos eso mismo con una recta, por ejemplo, vamos a dibujar de nuevo la función de identidad. Si tenemos una recta, y yo la reflejo con respecto a esa función de identidad, lo que yo obtengo es otra recta, simétrica con respecto a la línea morada. El caso más interesante, que es el que vamos a hablar cuando veamos derivadas, es el de dos funciones que deberían conocer, particularmente porque vivimos en pandemia, que son las funciones exponencial y logaritmo. La función logaritmo es algo así, que corta acá en el 1, y la función exponencial es algo así, que corta acá en el 1. Así que también son inversas la una de la otra. Esto lo vamos a ver cuando ya veamos derivadas, ¿ya? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que no quede muy claro? Que alguien responda, por favor. Ya. Entonces, nos vamos de las funciones, si está todo tan bien. Y vamos a hacer la introducción relativamente rápida a lo de trigonometría que nos importa. Tenemos que, denme un minuto. Ya, ahora sí.
trigonometría. Toda la trigonometría empieza con el que espero que recuerden. El triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo se llamaban los lados que forman un ángulo recto? Catetos. Catetos. ¿Y la C cómo se llama? Hipotenusa. Sí, a ver, catetos. C, hipotenusa. ¿Ya? Acá nosotros tenemos dos ángulos llamados alfa y beta, que les vamos a poner eso. Y lo último que voy a comentarles antes de presentar a Gustavo es el tema de catetos opuestos, catetos adyacentes. ¿Ya? Si nosotros nos paramos en alfa, para alfa, ¿cuál creen ustedes que sería el cateto opuesto? El A. El A. Cateto opuesto. ¿Y el cateto adyacente cuál sería? Sí, ve. El B. Y si nos paramos en beta, ¿cuál sería el cateto opuesto? B. B, sí. Opuesto. Y el cateto adyacente, ¿cuál sería el cateto adyacente? A. A. Ya. Con eso, el día lunes vamos a partir y vamos a recordar cómo se definían las, bueno, el seno, el coseno, la tangente, y vamos a ver algunas identidades trigonométricas que vamos a ocupar durante el curso. ¿Ok? Sí, profe. Ya. Voy a dejar de grabar entonces.